Y bueno, son las 6 de la tarde con 2 minutos y con mucho gusto de poder estar coincidiendo con ustedes y sobre todo de poder compartir un poco del trabajo que hacemos y de las oportunidades que están disponibles. Me presento, mi nombre es Claudia Sepúlveda, soy oficial nacional de soluciones duraderas aquí en el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en la oficina de Monterrey. Y bueno, tengo el gusto de coincidir en esta tarde con ustedes y de poder presentar a nuestro conferencista principal. Y bueno, antes que nada, gracias por todos y todas por su presencia y muchísimas gracias, Florian, también por tu tiempo. Y bueno, voy a mencionar una breve semblanza de tu persona. Florian Hofner, él es oficial senior de soluciones duraderas en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, aquí y está actualmente colaborando en la Operación Mexicana. Florian es doctor en Derecho Internacional de la Sorbonne, se graduó en Derecho Internacional y Ciencias Políticas de la Albertus Magnus Universitat, esto en Alemania, de la Universidad de París I y del Instituto de Estudios Políticos de París. Ha tenido una serie de publicaciones colectivas en Francia y Alemania y es miembro del cuerpo del Colegio Doctoral Franco-Alemán con un enfoque en Derecho Administrativo Corporativo. Florian también ha tenido diversas colaboraciones con la Universidad, el Instituto Max Planck de Derecho Público Extranjero, como también en Derecho Internacional Público de Heidelberg, y bueno, contribuye periódicamente con las universidades de Friburgo y Heidelberg en diversos estudios y colaboraciones. Florian se incorporó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en 2009, donde ha estado participando en muchas operaciones a nivel mundial, por ejemplo, en Rumania, en África Occidental, en Dakar, Senegal, en Tailandia, contribuyendo al diseño de políticas públicas a nivel regional y nacional, en Ruanda, donde también coordinó el retorno y la integración de 5.000 refugiados ruandeses en 2016 y 10.000 personas en 2017. Y bueno, ahora, como mencionaba, Florian es oficial de soluciones duraderas en la Operación Mexicana y bueno, él directamente está liderando este esfuerzo para la integración local de personas refugiadas, donde no solamente tengan la posibilidad de trabajar, de revalidar sus estudios y de capacitarse para el mercado laboral, sino también que puedan desarrollar una vida digna, donde puedan aportar a las comunidades de origen y donde puedan continuar su proceso hasta la naturalización. Entonces, bueno, sin más por el momento, Florian, muchísimas gracias por este espacio y te cedo la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia, y bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, muchísimas gracias también a todos los que contribuyeron para crear este ciclo de conferencia. Mi nombre es Florian Höppner y bueno, trabajo con el ACNUR en la Ciudad de México ahora desde el 2017 y bueno, junto con Claudia y bueno, todo un equipo estamos coordinando lo que es bueno, el trabajo que llamamos trabajo de soluciones duraderas, que bueno, básicamente significa apoyar al gobierno en la gestión de ese fenómeno que vamos a ver en un momento, de la llegada de personas refugiadas, personas que llegan a México buscando protección y trabajamos con las personas refugiadas para acompañarlas en su proceso de integración, o sea, básicamente que logran rehacer su vida en las comunidades de acogida y trabajamos muy de la mano también con los actores públicos en las comunidades de acogida a nivel estatal, a nivel municipal, trabajamos muy de la mano con los actores de la sociedad civil también y un actor muy importante para nosotros es el sector privado, pensando en todo el tema del acceso al mercado laboral. Y entonces la presentación que queríamos hacer hoy, o bueno, nuestra contribución para este ciclo de conferencia, está estructurado en 3 partes. La primera es bueno, presentarles un poco las tendencias en México, de qué estamos hablando cuando hablamos de la llegada de personas refugiadas. La segunda parte se enfoca en pensar un poco en quiénes son las personas refugiadas, porque bueno, todos tenemos ahí ideas muchas veces predefinidas, ¿no? O sea, un conocido que tenemos, lo que escuchamos en los medios,
y a veces también nuestra propia experiencia, y bueno, cada uno tiene una perspectiva ligeramente distinta de qué es una persona refugiada. Pero, o sea, creo que en general un mismatch, una distorsión un poco entre lo que vehicula la opinión pública, lo que vemos vinculado en los medios también, y la realidad de la situación de las personas. Entonces, la segunda parte de nuestra intervención está enfocada un poco en eso, y el objetivo también es desmistificar un poco la temática y ver, basado en datos concretos, de qué estamos hablando al día de hoy. Y la tercera parte de la intervención presenta un poco el modelo que llevamos trabajando desde 4 años ahora aquí en México, con la visión de generar una política pública que facilita la inclusión y la integración de las personas refugiadas desde su momento o desde el momento de la llegada al país. Entonces, esos son un poco los 3 momentos de la intervención. Y bueno, después tendríamos un espacio para preguntas y respuestas, si hay. Pues bueno, venimos del ACNUR, tiene aquí nuestro logo, somos la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Entonces, básicamente, el brazo de las Naciones Unidas con el mandato de la Asamblea General, o sea, de más de 190 países miembros de las Naciones Unidas, con un mandato muy preciso para apoyar a los gobiernos de los países donde llegan personas refugiadas en gestionar ese fenómeno. Entonces, yo diría, sin nada más, pasamos tal vez al primer componente de nuestra intervención, las tendencias. Y creo que, bueno, hablaba ahora de política pública, ¿no? Pero cuando hablamos de refugiados, y que, bueno, sea en interacciones con empresas, que sea en interacciones con autoridades a nivel federal, autoridades a nivel local también, y muchas veces también, no sé, así en las conversaciones del día al día, ¿no? Con el vecino, en el elevador, o con amigos, una cosa que muchas veces resalta es un poco esa falta de discernación un poco entre lo que es, bueno, un flujo migratorio muy visible y, o sea, yo diría, histórico en México, ¿no? O sea, con todo un fenómeno migratorio de México a Estados Unidos, pero también de Centroamérica y en particular del norte de Centroamérica a Estados Unidos, que transita por México. Y cuando pensamos en ese flujo, o sea, las fotos o las imágenes que están grabadas en nuestro imaginario son muchas veces las fotos de las caravanas, ¿no? O sea, personas que se juntan, que quieren avanzar juntos para evitar ser detenidas y, bueno, o sea, son cíclicas en el contexto aquí. Es un fenómeno que no es para nada representativo del tema migratorio, pero es aún menos representativo de la temática de los refugiados que trabajamos nosotros. Y obviamente hay un riesgo muy elevado de manipulación de las personas por fines políticas, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto con todo el fenómeno de caravanas en el 2018-2019, las reacciones que eso ha generado a nivel bilateral, cómo se ha elevado la temática a un nivel político muy, muy elevado en México. Entonces, es un fenómeno, pero creo que esa foto que está grabada en el imaginario hay que demistificarla también. O sea, no representa para nada la realidad migratoria y la realidad de este fenómeno de los refugiados. Y de hecho, cuando hablamos de refugiados, creo que hay una diferencia que necesitamos hacer en comparación con otra categoría de personas en ese flujo migratorio, que serían, bueno, migrantes que migran más por temas económicos. Creo que el migrante muchas veces ha tenido tiempo de planificar su migración. Y son personas que, bueno, tienen un plan relativamente bien establecido, saben a dónde quieren llegar, han tenido tiempo de, bueno, vender pertenencias, tal vez contratar un préstamo. Son personas que tienen una visión bien establecida, saben más o menos, la cuantificaron, saben lo que necesitan para lograrlo
y lo intentan, ¿no? En comparación con eso, creo que las personas refugiadas, y bueno, es algo que escuchamos nosotros hablando con las personas refugiadas muchas veces, han tomado la decisión de salir de sus comunidades de un momento para el otro. Y, o sea, no tenían necesariamente esa visión de migrar, sino es frente a una amenaza que han tenido que salir. Y muchas veces esa amenaza se concretiza de un día para el otro. O sea, es ya, la hija que está amenazada por un pandillero, es la persona que tiene un negocio que ya no puede pagar sus cuotas, que le exige la pandilla, y frente a una amenaza de si mañana no pagas, te pasará algo, la persona decide salir. Y en este escenario, las personas no quieren llamar la atención y menos tenían un plan de salir. La amenaza se concretiza o el riesgo de que se concretiza es inminente y las personas deciden por la tarde de salir al día siguiente por la madrugada y no quieren llamar la atención. Muchas veces no hablan con familiares, con cercanos, salen, cierran la puerta y se van y dejan todo atrás, todas sus pertenencias. Más lejos aún la idea de poder contratar un préstamo. Son personas que llegan con pocos recursos al país. Ahora, dejando un poco atrás esa diferenciación entre bueno, el perfil de la persona refugiada que viene huyendo por un tema de seguridad, y creo que o sea, los fundamentos ahí son muy limitativos, ¿no? Hablamos de una persona que viene huyendo porque su vida corre peligro, o de una persona que viene huyendo porque su integridad física corre peligro o su libertad. O sea, son básicamente esos tres derechos humanos más fundamentales que están en peligro, o sea, que tienen que estar en peligro para que la persona sea reconocida como refugiada en otro país, ¿no? Existe un marco normativo muy bien establecido con un tratado internacional, una recepción de esas normas a nivel nacional y un proceso administrativo legal que va a permitir establecer, uno, la credibilidad de la persona, dos, sus antecedentes, y tres, si tiene un temor fundado de persecución en su comunidad de origen. Aquí en México es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, dentro del sistema de la Secretaría de Gobernación, que está determinando quién sí y quién no va a ser reconocido como refugiado. Y la tasa de reconocimiento, bueno, varía un poco de mes a mes, pero hablamos en general de un promedio de alrededor del 60%, o sea, 6 de cada 10 personas que solicitaron la condición de refugiado el año pasado han sido reconocidos. Y ahora, dejando eso un poco atrás y pasando al tamaño real de la temática, aquí ven, o sea, en un diagrama el número de solicitudes por año. O sea, ven que un par de años atrás no era un tema en México. O sea, en 2014 hablamos de un poco más de 2,000 solicitudes de la condición de refugiado en todo el año, pero ven también que el número de personas que solicitaron protección ha aumentado de manera gradual en los últimos años, y terminamos el 2019 con un poco más de 70,000 solicitudes a nivel nacional, y tenemos una proyección similar para el 2020. La proyección inicial era más elevada, siguiendo esa tendencia, pero hay un impacto muy visible de la pandemia en términos de tendencias. Entonces, yo diría, en términos absolutos, sí es un aumento importante, o sea, es casi un aumento exponencial de 2014 al 2019. Ahora, en términos relativos, bueno, no representa un mayor problema en un país del tamaño de México, con bueno, una población de más de 125 millones de habitantes. En términos relativos, no hablamos de muchas personas, pero lo interesante y donde sí resulta ser necesario gestionarlo bien es que tenemos una concentración de la población que llega al país solicitando protección en algunos municipios, en algunos centros urbanos. Entonces tenemos una carga disproporcionada sobre algunas comunidades de acogida
y parte de la gestión del fenómeno es lograr una buena distribución de las personas a nivel nacional. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí vamos a ver el impacto de la pandemia y es relativamente visible. O sea, ven ahí el número de solicitudes ya por mes en los últimos años, desde el 2014, un aumento que seguía hasta 2019, o sea, siempre hay una baja a finales del año, en noviembre, diciembre. Pensamos, porque sí, o sea, durante las fiestas navideñas y fines de año, o sea, los riesgos de protección son menos visibles, o sea, hay menos, o sea, la atención de las personas está enfocada más en el tema familiar, y eso de manera paradoxal para todos, incluyendo agentes de persecución. Entonces, esa baja del número de solicitudes al final del año es cíclico, pero lo que vemos ahí de manera muy visible es para el 2020, desde, o sea, en enero, febrero, una confirmación de la tendencia anterior, y con el inicio de la pandemia, con restricciones en términos de desplazamiento físico en el espacio, las líneas de autobuses que cortaron rutas, tanto en el norte de Centroamérica como en México, una disminución también del número de solicitudes. Si ahora preguntan, pero ¿quiénes son esas personas en términos de perfil de nacionalidad? Es lo que vemos en la siguiente diapositiva, y tiene un poco de comparativa en los últimos tres años. Pues creo que la gran mayoría, o sea, podríamos sistematizarlo aún más, ¿no? O sea, creo que trabajamos principalmente con tres grupos de población. El grupo más grande son las personas que vienen huyendo del norte de Centroamérica, y bueno, ahí la población de Honduras es muy visible, pero o sea, ese grupo sería Honduras, El Salvador y en tamaño mucho menor Guatemala, un poco Nicaragua ahora, y el segundo grupo de poblacional importante son personas de Venezuela, ¿no? Que bueno, son más y más visibles en las estadísticas de la Secretaría de Gobernación desde el 2016. Y ahora yo diría durante la pandemia, entonces los datos aquí para el 2020 hay que tomarlos con cautela, porque el flujo del norte de Centroamérica, bueno, de Centroamérica en general, ha bajado mucho durante la pandemia. También el número de solicitudes de personas de origen venezolana, pero sí, por eso resalta también ese grupo de solicitantes de otros países, que bueno, probablemente sería la tercera categoría, personas que, bueno, llamayamos tal vez extracontinentales, que bueno, por lo menos no hablan español, y que se enfrentan a bueno, mayores dificultades, yo diría, en términos de perspectivas de inclusión e integración, ya por la barrera del idioma. En términos de tasa de reconocimiento, la tasa de reconocimiento para la población venezolana es muy elevada, mientras que la tasa de reconocimiento para la población de Centroamérica varía alrededor del 50%, y hay la tasa de reconocimiento, o sea, el promedio es mucho más bajo para los perfiles extracontinentales, ¿no? Pero en promedio hablamos de un 60% para todas las solicitudes, todas las nacionalidades confundidas. Entonces, lo que falta un poco aquí en esa parte de la presentación es el perfil ya, o sea, por edades y género, pero ahí hay tendencias interesantes también, y lo que vemos en los últimos años es una prevalencia más y más visible en las estadísticas de familias con niños, de mujeres, y también de personas de la tercera edad. Entonces eso es otro parámetro que conviene desmistificar, ¿no? Porque cuando hablamos de flujo migratorio en México, muchas veces la reacción o la opinión es, bueno, hablamos de jóvenes, de hombres que buscan trabajo, pero cuando hablamos de refugiados es distinto. O sea, hablamos de familias, hablamos muchas veces también de perfiles monoparentales, un miembro de la familia se quedó atrás, la madre, el padre salió con otros hijos o con algunos,
Y en términos de edades, no hablamos únicamente de jóvenes, o sea, hay realmente de todo. Entonces creo que ahí hay realmente un fenómeno, bueno, no quiero decir nuevo, porque bueno, lo observamos desde el 2014, pero un fenómeno que va aumentando y que es totalmente distinto del fenómeno migratorio tradicional, tal como lo conocíamos hasta el inicio de la década pasada, ¿no? Entonces, eso es un poco, son las tendencias. Entonces, sí, hay algo que está cambiando y creo que ese es el mensaje principal. Sí, hay más y más personas que llegan a México buscando protección en México y eso probablemente por dos factores. Uno, por la violencia en las comunidades del norte de Centroamérica que ha aumentado de manera significativa en los últimos años. Eso es uno. Y dos, también por políticas mucho más restrictivas en Estados Unidos en términos de acceso al asilo. Y bueno, hay toda una serie de cambios reglamentarios, legislativos, en la jurisprudencia también, pero también cambios operativos que claramente tienen por objetivo de desincentivar el acceso al procedimiento de la determinación de la condición de refugiado en Estados Unidos. Entonces, creo que esos dos factores hacen que hay más y más personas que buscan alternativas y llegan al sur del país, donde inician su procedimiento con la Comar y una vez que están ahí están pensando, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, de ahí la necesidad de gestionarlo y es justamente lo que estamos intentando hacer y bueno, ahora les vamos a presentar un par de elementos de respuestas. Pero antes de llegar a eso, quería rápidamente pasar al segundo módulo sobre ya un poco una pregunta, ¿quiénes son los refugiados? ¿No? Y si hubiéramos tenido el gusto de coincidir en el mismo espacio físicamente, hubiera sido más sencillo tener una conversación o inicio de conversación con ustedes, pero creo que si les pregunto a cada uno, para usted, ¿quién es una persona refugiada? Cada uno va a tener una idea. Va a decir, bueno, para mí una persona refugiada es una persona que necesita ayuda, es una persona que busca protección, es una persona que busca trabajo. Cada uno tiene su idea, pero creo que muchas veces lo que no vemos, o sea, sí vemos la situación de vulnerabilidad al inicio, ¿no? Y es un poco, bueno, lo que tenemos aquí en la foto, la familia que está en un municipio en el sur de México, y que dice, bueno, ahora inicié mi solicitud, la Comar me di mi comprobante de trámite, y ahora, ¿qué? ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo logro proteger a mis hijos en ese contexto? Y bueno, hablamos de comunidades donde hay índices muy relativamente elevados de xenofobia también. Entonces, eso es la foto. Entonces, a lo mejor, en términos de reacción, para algunos genera mucha empatía. Dice, bueno, tenemos que ayudar, tenemos que hacer algo, quiero ayudar a esas personas, ¿no? Para otros a lo mejor no genera tanta empatía. Y dice, mira, es una carga sobre la comunidad, es un peso adicional. Bueno, más que todo si uno vive en un municipio como Tenosique, Palenque, Tapachula, donde realmente hay muchas personas extranjeras y pocas oportunidades incluso para la población local, personas van a decir, sí, bueno, está bien, necesita ayuda, pero yo también necesito ayuda, ¿no? Y bueno, esos son un poco los parámetros que pueden generar una situación de xenofobia y una situación bastante hostil para las personas. Pero creo que lo que no vemos y de ambos lados, ¿no? Que, bueno, nuestro vector sea más la empatía o que sea más una postura de rechazo. Lo que no vemos es el potencial que trae cada persona que llega a la comunidad como refugiado. Y de manera retrospectiva, sí, es fácil verla, ¿no? Pero en ese momento donde vemos al papá ahí con su hijo, a la madre con su hija, lo que vemos es una situación de vulnerabilidad. No vemos la experiencia laboral que tienen las personas, no vemos el perfil educativo y tampoco vemos cómo pueden contribuir a las comunidades. Pero ahora signo un par de ejemplos de personas que nunca estaríamos vinculando con la figura del refugiado, pero sí, en algún momento de su vida
han tenido que huir de sus países, de sus comunidades, y han tenido que buscar protección en otros países, empezando con Albert Einstein, ¿no? Que tuvo que salir de Alemania y se refugió en Estados Unidos. O sea, muchos de los, de los logros que asociamos, o de los resultados de ciencia que asociamos al trabajo de investigación de Albert Einstein no hubiera sido posible si no hubiera recibido protección en Estados Unidos. Otra figura, la que sigue, Steve Jobs, o sea, no es un refugiado, pero sí un descendiente de una familia migrante, una familia que migró de Siria a Estados Unidos. Y bueno, todos sabemos al día de hoy lo que logró Steve Jobs, ¿no? Todo ese imperio económico con la marca Apple. Muchos de nosotros utilizamos los aparatos Apple. Bueno, una de las empresas más caras a nivel global. Bueno, resultado del trabajo de un descendiente de migrante. Pero no solo en términos de ciencia y de economía, ¿no? Y, bueno, o sea, también en el mundo cultural. Bob Marley fue refugiado, salió de Jamaica. En el cinema también, Jackie Chan, en la diapositiva. Ahora tuve que salir de Hong Kong y refugiarse en otro país. Tal vez alguien que no todos ubican, pero si buscan las canciones, sí la van a reconocer. Rita Oro, que salió de Kosovo y se refugió en el Reino Unido. Y si buscan en Google refugiados famosos o conocidos, o sea, van a encontrar más personas, también políticos y otros, que nunca hubieran asociado a la figura del refugiado. Entonces, sí, son personas que realmente lograron contribuir, o sea, que tenían todo un conocimiento, todo un talento y lograron contribuirlo a las comunidades de acogida, ¿no? No sé si hubiéramos tenido en ese momento una postura de no puedes acceder al procedimiento para determinar si eres refugiado o no, para determinar si tu vida corre peligro o no. Esas personas no hubieran contribuido lo que han contribuido a las comunidades de acogida. Y ahora el siguiente ejemplo es un ejemplo que me gusta mucho, o sea, es mucho menos conocido también, pero es ya más cercano tal vez de nuestra realidad. La chica que ven aquí del lado izquierdo de la foto es Yusra Mardini. Es una refugiada de Siria que, bueno, salió de Siria en el 2015 con el objetivo, con miles de otras de personas, de llegar a Alemania, Austria, España, Francia, Europa de Oeste. Y bueno, siguieron la ruta migratoria que existía en ese momento, ¿no? Por Turquía, Grecia, y bueno, eso es una foto del sur de Europa, en 2015, si no me equivoco, donde está con su familia siguiendo las vías del tren. Una foto muy parecida a lo que podemos observar también en el sur de México, con las personas que sigan la vía del tren, porque es lo que más sencillo es ahí para orientarte si ya no sabes muy bien, si no conoces muy bien la geografía del país, sigues la vía del tren y sabes que vas a llegar a un centro urbano. Entonces, eso sería una persona X en un flujo migratorio mucho más grande, y lo que sí vehicula ahí es una impresión de vulnerabilidad, un poco como la foto ahí en el sur de México. A lo mejor genera empatía, a lo mejor genera antipatía. Pero de nuevo, lo que no vemos es todo lo que la persona trae. Y eso lo vemos en la siguiente foto. Resulta que Yusra Mardini era nadadora profesional en Siria. Y bueno, llegando con miles de otras personas a Alemania en el 2015, está alojada en una estructura del gobierno para solicitantes de la condición de refugiado. Y bueno, a través de su intérprete logra, bueno, contar su historia. La identifican como, bueno, una nadadora de alto nivel, la vinculan con una estructura
de deportismo de alto nivel y, bueno, siguió con su entrenamiento y participó en los Juegos Olímpicos de Río en el 2016. Entonces, de nuevo, alguien que tenía todo un talento, pero si no se hubiera logrado hacer ese match entre el perfil de la persona y las oportunidades que existen en el país de acogida, probablemente estaría trabajando en un supermercado y no hubiera contribuido lo que logró contribuir a través del talento que tenía. Entonces, con eso concluyo un poco la segunda sección de nuestra intervención. O sea, las personas refugiadas no son necesariamente lo que tenemos, o sea, en nuestro imaginario como personas que ya necesitan ayuda, personas que tal vez van a representar una carga sobre los servicios públicos, sobre el mercado laboral. No, o sea, muchas veces hablamos de personas que realmente pueden contribuir, que terminaron su educación y eso no ha costado nada al país de asilo, que tienen su experiencia laboral y eso tampoco no lo hemos pagado nosotros como sociedad, pero sí llegan listos para empezar a trabajar, a contribuir con sus talentos. Entonces, viendo eso, y también viendo los riesgos, ¿no? Porque, o sea, el tema, o sea, el tema migratorio, el tema de las personas que llegan al país para buscar protección, es algo que se puede manipular de manera muy fácil, ¿no? O sea, todo lo que les acabo de enseñar no es necesariamente presente en el imaginario, en la opinión pública. Entonces, bueno, lo que sí vamos a ver son las situaciones en el sur, son las fotos de caravana que teníamos al inicio, son las fotos de las personas que siguen la vía del tren. Y bueno, si eso está en los medios, si la atención pública está enfocada en eso, es muy fácil generar un discurso populista, un discurso xenófobo muchas veces también, para ya adoptar una postura de rechazo. Pero al final esa postura de rechazo no está en el interés de la sociedad. Y bueno, eso aplica bueno, a México como a cualquier otro país de asilo también, pero creo que el desafío aquí, como en otros países también, cuando se presenta esa tendencia del aumento del número de personas que llegan buscando protección, es cómo gestionamos la situación. ¿Cómo logramos establecer una buena política? O sea, hablamos muchas veces de política migratoria, pero creo que lo que se requiere es una verdadera política de protección, una política de inclusión e integración. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos una propuesta que, bueno, llevamos trabajando desde 4 años ahora. Es un modelo que desarrollamos aquí en México. Y, bueno, tenemos la esperanza de convertirlo en política pública y, basado en la buena práctica desarrollada en México, también poder replicarla en otros países. Entonces, ¿dónde empezamos? Vamos a empezar con el mapa de México. Y es lo que ven aquí. Y empezamos, bueno, a estudiar de más cerca la realidad en cada entidad federativa en el 2014. Y bueno, eso a raíz de los números que han visto, habíamos visto que, bueno, sí tenemos un aumento del número de personas que llegan a México solicitando protección, pero teníamos observado también que esas personas se concentraban en algunos espacios. Entonces, bueno, les hablaba de la población que viene de Venezuela, que muchas veces viene por vía aérea, que se concentra en los centros urbanos, Ciudad de México, Monterrey, y muchas personas también en Quintana Roo. Y después hablamos de la población que viene del norte de Centroamérica, que se concentra más que todo en los estados fronterizos, en frontera sur, y tenemos una concentración muy visible de personas en algunos municipios en Chiapas y Tabasco. Entonces, en el 2016 hicimos un primer estudio junto con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y se mapeó el perfil educativo de las personas que llegaban como solicitantes de la condición de refugiado, el perfil socioeconómico, la experiencia laboral, y se compararon esos datos con la capacidad de absorción del mercado laboral, pero a nivel regional. Y el resultado fue que son perfiles altamente compatibles con la mano de obra o con la necesidad
ya la necesidad de mano de obra que tiene el mercado laboral, pero no es el mercado laboral en el sur, sino más bien en el centro y en el norte del país, ¿no? Después se hizo otro estudio, esa vez de la mano con el gobierno, con la Comar y con la Unidad de Política Migratoria, dentro de la Secretaría de Gobernación. Y ellos lanzaron una encuesta representativa a nivel nacional, es la encuesta nacional de población, y bueno, hablaron con muestras representativas de refugiados y solicitantes en el sur y en el norte del país, y también con población local. Y bueno, hay una serie de datos muy interesantes que salieron de esta encuesta. Y solamente voy a mencionar dos, pero si les interesa, o sea, todo el narrativo está disponible en público, está en la página de Comar y de la UPM, y si tienen más preguntas, con mucho gusto nos escriben y podemos brindar más datos también. Pero, o sea, hay dos datos que reflejan muy bien la falta de oportunidades en el sur y oportunidades que sí existen en el centro y en el norte. Uno es la tasa de desempleo de la población refugiada en el sur. Vimos que teníamos el 73% de los adultos refugiados en el laboral que están desempleados. Únicamente el 10% trabajaba, pero la gran mayoría en la informalidad, o sea, no tenían acceso ni al IMSS ni al sistema de protección social y tampoco pagaban impuestos. Y la diferencia entre los dos eran personas que trabajan de vez en cuando, pero el hogar no contaba con un ingreso estable. Y creo que un dato aún más preocupante fue que vimos que el 82% de los niños en edad escolar no lograban ir a la escuela. O sea, simplemente el sistema de educación pública en esos municipios del sur estaba completamente saturado y no había cupos en las escuelas. Entonces, eso es problemático porque nos dice, uno, que tenemos una situación de competencia para acceso a servicios públicos y lo poco que hay en términos de empleo en esos municipios. Entonces, eso obviamente genera xenofobia, o sea, creo que hay ninguna fatalidad ahí, no es que estamos hablando de personas más xenófobas que otras, es simplemente que son muchas personas en un municipio como Tapachula, Tenosique o Palenque, ¿no? Y el segundo punto preocupante es que si no logramos gestionar bien esa situación, es que vamos a tener una segunda generación que no ha tenido acceso a educación y no va a poder contribuir al desarrollo de sus comunidades de acogida. Pero digamos, si en 10, 15 años las circunstancias cambian a las comunidades de origen y deciden volver, no van a poder contribuir tampoco al desarrollo de sus comunidades de origen y a lo mejor van a tener ya un impacto destabilizador sobre las comunidades por el perfil que tienen. Entonces, hay que gestionarlo bien. Y los datos que obtuvimos para estados como Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco y otros eran mucho más prometedores en términos de oportunidades que tenían las personas. Entonces, basado en eso, decidimos armar un sistema de reubicación y de acompañamiento para la integración. Entonces, bueno, son las dos flechas que ven aquí. En términos de números, es lo que van a ver ahora en la diapositiva que sigue. Y la idea era reubicar a personas ya reconocidos como refugiados, cuando sabemos que van a tener ya una perspectiva a largo plazo en México, reubicarles a espacios donde falta mano de obra, a espacios donde no van a competir con la mano de obra local. Entonces, escogimos a la ciudad de Saltillo en el 2016, uno, por la dinámica del mercado laboral, dos, por los índices de seguridad. El tema de la seguridad es muy importante para la población refugiada y, bueno, Saltillo, en términos de los datos del INEGI, tenía muy buenos resultados. Creo que en 2016 era en el tercer lugar en términos de percepción de seguridad. Y lo interesante es, ahora, 4 años después, con, o sea, un número que aumenta de personas que ubicamos a Saltillo, pasaron en primer lugar, y eso a pesar de la llegada de población extranjera. Entonces, creo que ahí hay un dato interesante para los que quieran hacer un poco de investigación sobre eso. Pero el tema de la seguridad era un parámetro importante, y el tercer parámetro importante era la capacidad de absorción de los servicios públicos, en lo más que todo educación y salud, ¿no? Al mismo tiempo, hablando con muchos interlocutores, empezando con interlocutores a nivel federal, la retroalimentación fue, pero ¿para qué van a invertir en trasladar a esas personas, hacer un trabajo de vinculación laboral, si al final la intención no es quedarse aquí? Lo que buscan es cruzar a Estados Unidos. Entonces, sigamos un poco en ese imaginario
del migrante económico y decían, mira, los traslados a Saltillo están a 4 horas de la frontera con Estados Unidos, no se van a quedar, o sea, es una mala inversión. Entonces, al mismo tiempo, analizando los datos del INEGI, analizando los datos que teníamos a través del trabajo con la UIT, del trabajo con la UPM y la Comar, pensamos que debería funcionar, pero sí, decidimos empezar a muy pequeña escala para comprobarlo. Y bueno, reubicamos 38 personas en el 2016, un grupo un poco más grande de 114 personas en el 2017, y terminando la fase piloto del proyecto, con un poco más de 150 personas acompañadas, analizamos los resultados. Y bueno, son los que ven aquí en la segunda parte de la diapositiva. O sea, creo que un número que destaca es que 6 de cada 10 familias lograron salir de la pobreza en menos de un año de acompañamiento, y eso sin depender de apoyos que podrían recibir de los gobiernos locales o de la CNUR, era a través del trabajo, del salario que perciben. 6 de cada 10 familias lograron salir de la pobreza de acuerdo a los estándares nacionales, y 4 de 10 familias estaban por lograrlo, ¿no? Y eso nunca hubiera sido posible en los municipios en el sur. Y después, el segundo dato importante es en términos de permanencia. Vimos que el 86% de las personas reubicadas se quedaron. También teníamos mapeado los que dejaron el proceso de acompañamiento, y tenemos un 4% que dejó el proyecto para cruzar a Estados Unidos, y el 10% que dejó el proyecto lo dejó, pero para trasladarse a otras ciudades, donde, bueno, tal vez tenían redes familiares, habían identificado oportunidades y decidieron moverse, ¿no? Entonces, creo que eso, bueno, pensábamos que iba a funcionar analizando los datos, pero que funcionaría también. Tampoco se lo teníamos previsto. Entonces, creo que ahí hay un modelo de éxito, y bueno, basado sobre eso, decidimos ampliar la capacidad del programa. Hemos reubicado a más de 500 personas en el 2018, más de 5.200 personas el año pasado, y vamos en un poco más de 1.800 personas para el 2020, pero obviamente hubo un impacto por la pandemia ahí. Pero el objetivo para el 2021 es de crear un programa con la capacidad para reubicar a 20.000 personas, ¿no? Ahora, si preguntan, ¿pero por qué funcionan? O sea, creo que tampoco hay un misterio ahí. Hay, o sea, 3 parámetros. Uno es un marco normativo muy favorable. O sea, las personas tienen la posibilidad de acceder a su documento migratorio, tienen derecho a acceder a educación, a empleo formal, al sistema de protección social. Después de 2 años de residencia permanente, tienen la posibilidad de naturalizarse. O sea, tenemos un marco normativo en México que es realmente favorable para la inclusión y la integración. Creo que el segundo parámetro es lo que ven en la diapositiva que sigue, es el impacto del programa en la vida de las personas. Bueno, les mencionaba ahora los números en el sur, pero después de la reubicación tenemos un 92% de la población en edad laboral que consigue empleo. Y el 8% no es que no hay empleo, sino es que decidieron no trabajar, muchas veces por un tema de cuidado de los niños, un tema de salud o otras preferencias a nivel de la familia, pero sí hay un integrante por lo menos en la familia que se encuentra trabajando y trabaja de manera formal. Los salarios también son más elevados, o sea, el salario promedio semanal al inicio del proceso, o sea, al momento de llegar era de un poco menos de 1.500 pesos, pero sí vemos un aumento constante a lo largo del primer año de su proceso de integración. Y en términos de acceso a la educación, tenemos un 100% de los niños que están escolarizados. Entonces, ahí sí hay un impacto muy visible. Y uno lo ve, o sea, nuestros colegas hacen muchas visitas domiciliarias en el sur, como en los espacios de integración, y cuando haces una visita en Tenosique, hablas con personas que no saben cómo pagar su renta, que están muy preocupados por el tema del procedimiento, no saben si van a ser reconocidos o no, están preocupados también por la relación con los vecinos, se sienten excluidos o rechazados. Hay el tema de los niños, muchos sí usan realmente un temor por la seguridad de sus hijos. Y después de la reubicación, a lo largo de las visitas que hacemos durante el primer año del proceso de integración de las personas, tenemos, bueno, grupos de colegas de psicólogos, trabajadores sociales que van a hacer las visitas. Uno ve la diferencia, o sea, viven en una vivienda totalmente digna, donde, o sea, estaríamos viviendo nosotros también, logran pagar su renta, eso ya no es un problema. Ves a los niños peinados con su mochila que se suben al autobús para ir a la escuela. O sea, ves una tranquilidad y una vida familiar normal.
cosa que no ves en el sur. Y creo que el tercer parámetro que explica el éxito del programa es la situación ganar-ganar que eso genera entre lo que nosotros buscamos en términos de protección y de soluciones para las personas refugiadas y lo que busca el sector privado. Y bueno, es una mano de obra extremadamente comprometida, o sea, realmente agradecidas por la oportunidad que se les ofrece y bueno, viene de una situación inestable en las comunidades de origen. En el sur, a lo mejor han trabajado en algún mercado, muchas veces hay situaciones de abusos también, no les pagaron, y ahí tienen un horario de trabajo predefinido, condiciones de trabajo dignas, tienen acceso al IMSS, cotizan al Infonavit, y realmente ves la diferencia que hace el acceso a un trabajo digno en la vida de las familias, ¿no? Y de parte del sector empresarial, o sea, nos comentaba, bueno, trabajamos con una serie de empresas, son más de 50 empresas en ahora 8 destinos del programa, pero una de las primeras empresas a sumarse al programa es Mave, y de hecho es un ejemplo interesante también, porque Mave fue creado por personas que llegaron de España durante el exilio español, entonces ahí también hay un poco la misma historia que vemos con perfiles como Steve Jobs y otros, o sea, personas que sí tienen un impulso emprendedor, y bueno, crearon un global player, o sea, en México todos conocemos a Mave por contar con algún electrodoméstico de Mave en la casa, pero o sea, trabajan para muchas empresas a nivel global, o sea, es realmente un global player de su sector. Y nos comentaba Mave que bueno, hay un poco más de 150 personas trabajando con Mave al día de hoy, que en su planta, en Saltillo hay una rotación del 10%, ¿no? En promedio mensual, en la industria en Saltillo. A nivel de la planta de Mave, lograron bajar la rotación a un 6%, probablemente por bueno, prestaciones realmente atractivas, condiciones de trabajo atractivas también. Y nos comentaban que o sea, que la mano de obra refugiada que hemos canalizado tiene una permanencia una rotación, perdón, del 0.7%. Entonces, en términos de estrategia de reclutamiento para la empresa, es algo que es muy atractivo, ¿no? Y bueno, tenemos una retroalimentación similar de otras empresas que se suman a la iniciativa. Entonces, hablamos de empresas que sí tienen un real problema, o sea, significativo por la escasez de mano de obra. Ahora, bueno, hay un impacto de la pandemia en términos de mercado laboral en esos espacios también, pero vemos que se están reactivando los mercados laborales y que las empresas de nuevo contratan a mayor escala, ¿no? Entonces, la disponibilidad de mano de obra es un problema y bueno, ahí hay logra vincularlo con una respuesta de protección. Entonces creo que son un poco esos tres factores que explican el éxito del programa. Obviamente no vamos a reubicar a 20,000 personas a una ciudad, entonces hay que lograr una buena distribución a nivel nacional para no generar también comunidades demasiado grandes en cada espacio. Trabajamos bueno, en los municipios que ven ahora en la diapositiva que sigue. En términos de espacios de reubicación, trabajamos en Saltillo, en Guadalajara, en Monterrey, en Aguascalientes. En el 2020 hemos agregado San Luis Potosí, Querétaro, Torreón, Puebla y León. Y bueno, también tenemos proyectos a menor escala para la población en los espacios donde viven, pero que no están basados en el modelo de reubicación. Ahora, para concluir, creo que hay un modelo que funciona bastante bien y es una manera relativamente o sea, económica al final de gestionar la situación, una buena distribución, reduciendo la carga sobre las comunidades de acogida, reubicar y distribuir a las personas entre espacios donde falta mano de obra y brindar todo un acompañamiento para la vinculación laboral y la vinculación educativa de los niños y un acompañamiento psicosocial durante un año. Pero creo que o sea, una agencia como el ACNUR al final no tiene la vocación de implementar esos tipos de programas durante 20, 30 años, ¿no? O sea, idealmente se convertiría en política pública. Y creo que si logramos convertirlo en un programa que opera a través de los programas de la Secretaría del Trabajo, tal vez con el apoyo del sector
empresarial, si tal vez el seguimiento psicosocial lo implementa la Secretaría de Bienestar, tendríamos un buen modelo. Y es interesante porque, bueno, muchos nos van a decir sí, pero bueno, ¿quién lo va a pagar, no? Más que todo si estamos en un contexto de austeridad. Pero estamos trabajando con un grupo de economistas en la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y o sea, bueno, tiene un grupo muy robusto de economistas y nosotros a través de las visitas domiciliarias captamos datos que permiten establecer, bueno, patrones de consumo, de ingresos de las personas. Entonces puedes cuantificar muy bien. O sea, puedes establecer modelos relativamente fiables para decir, bueno, una persona refugiada que ha trabajado durante tanto tiempo representa una recaudación de tanto. Y bueno, la última vez que sacamos el dato actualizado fue el 31 de enero del 2020 y ese grupo de economistas había calculado que, bueno, las un poco más de 7.000 personas que teníamos en acompañamiento en ese momento representaban una recaudación de más de 30 millones de pesos a nivel federal. Y eso a través del impuesto sobre la renta, a través de la contribución al IMSS y, bueno, del IVA, ¿no? Entonces, 7.000 personas no es tanto, pero si se hubieran quedado en los municipios en el sur, nunca hubieran contribuido eso. Y ese cálculo no incluye, o sea, todos los ahorros indirectos, ¿no? Para las empresas, ahorros en términos de procesos de reclutamiento, de capacitación, de uniformes, por, bueno, tener una mano de obra muy estable. Y eso tampoco incluye un factor aún más indirecto, pero creo que sí muy relevante también, que es que, bueno, el día de hoy muchas empresas que ya están, bueno, empresas extranjeras, ¿no? Que ya están basadas en México, bueno, siguen produciendo. Pero también hay empresas que no están presentes y lo están pensando y lo piensan dos veces, o incluso empresas que están presentes aquí que están pensando dos veces antes de ampliar su capacidad de producción. Ahora, creo que un factor muy importante ahí en esas ecuaciones es la disponibilidad de mano de obra, ¿no? O sea, esa competición, la competencia que existe entre las empresas también por una mano de obra, una escasez de mano de obra. Entonces, creo que ahí hay un costo, hay un parámetro adicional que si logramos cuantificarlo, probablemente tendría un impacto a nivel nacional también, ¿no? Pero bueno, a mí me parece impresionante, ¿no? Un poco más de 7.000 personas representan una recaudación de 30 millones de pesos. Y si uno compara eso con el presupuesto apartado a nivel federal para la Comar, para el Sistema de Protección del Refugiado, creo que la Comar el año pasado tenía un presupuesto de un poco más de 20 millones de pesos. Entonces, la conclusión es que a través del propio trabajo de las personas logramos autofinanciar el sistema de protección del refugiado en México, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo que se puede explotar. Y estoy pensando, si lograríamos en un modelo así involucrar a otros grupos de población también, ¿no? Que llegan a un espacio donde tal vez no tienen redes de apoyo, donde no tienen familia y donde necesitan empezar una nueva vida. Estoy pensando en personas en situación de retorno, pero también en personas en una situación de desplazamiento interno, ¿no? Si logramos captar todas esas personas en una política pública que seguiría un poco esa lógica, pero con un elemento muy fuerte que es la vinculación con empleo formal, ahí sí, o sea, la recaudación se multiplicaría por el número de personas que entrarían en ese tipo de programas. Entonces, creo que hay un potencial ahí. O sea, sí, un potencial para la protección de personas refugiadas, pero también un potencial en términos de estrategias de reclutamiento para el sector privado, ¿no? Entonces, con un interés también para los actores a nivel federal, empezando con la Secretaría del Trabajo, pero los actores estatales también. Y con eso, bueno, voy a cerrar mi presentación. Sí, o sea, creo que el objetivo era un poco desmistificar la temática, saber quiénes son las personas refugiadas y si son personas que tienen todo un potencial y que tienen ganas de contribuir, son personas que llegan con pocos recursos. La única manera para salir adelante va a ser a través del trabajo y eso, bueno, lo tienen muy claro.
desmistificar también un poco la magnitud del problema. No hablamos de un gran problema en un país como del tamaño de México, con el mercado laboral que tiene, con la escasez de mano de obra que tiene, con el tamaño de la población también. Y después también identificar un poco soluciones. Mira, si lo gestionamos así, es una ventaja de todos, sirve a las personas, sirve a las comunidades de acogida en el sur, sirve a la economía y creo que hay incluso un impacto que va más allá, si hablamos de refugiados y de desplazados, es que, bueno, todo el tema migratorio de alguna manera sí representa un mercado para los actores del crimen organizado, ¿no? Porque, bueno, esto del sistema de coyotes, de vas a pagar tanto y te llevo hasta la frontera, el tema de trata también. Y si logramos establecer una buena política pública que permite una inclusión y una integración de esos grupos de población, también cortamos ese mercado al crimen organizado, ¿no? Entonces, si no hay mercado, hay menos, bueno, desaparece el interés que puede existir en algunas regiones del país de asegurarse el acceso a este mercado y, bueno, con todos los problemas que eso implica, ¿no? Temas de corrupción, de infiltraciones y todo eso. Entonces creo que o sea, el tema va mucho más allá de la protección de las personas, del interés de la economía, pero también hay realmente una implicación en términos de protección del tejido social en las zonas fronterizas y en los estados donde hay índices elevados de desplazamiento interno. Entonces, con eso, muchas gracias por su atención. Y bueno, si hay preguntas, adelante. Vi que había dos preguntas que aparecían en la pantalla, pero no logré leerlas, así que adelante. Gracias. Gracias, Florian, y gracias por este espacio. Y creo que uno de los temas fundamentales es que hay una oportunidad en la inclusión, ¿no? Y esto aplica para todos y para todas, porque cuando se generan estos sesgos, ¿no? Y cuando se generan estos espacios donde no se integra exitosamente a las personas, entonces perdemos una oportunidad como país para poder desarrollarnos y para poder, como ya mencionábamos, generar una mayor recaudación, pero también un desarrollo mucho más sistémico en las comunidades de acogida. Entonces, creo que esto es transversal a todos y bueno, el tema de refugiados, como ya lo mencionábamos, es algo que, bueno, es parte de la tradición mexicana de asilo y de solidaridad y bueno, que estamos entusiasmados en compartir. Yo quisiera invitar al público, no sé si haya preguntas que quisieran compartir, veo un par de ellas, voy a mencionar. Daniela Guerrero menciona, ¿cuáles son algunas de las razones por las que se le puede negar a una persona el estatus de refugiado? Y esto es una pregunta y la siguiente pregunta sería, ¿tienen algunos datos o experiencia de población refugiada que se dedique al emprendimiento? Ok, pues sobre la pregunta de Daniela, bueno, para que una persona sea reconocida como refugiado, se tiene que establecer que la persona tiene un temor fundado de persecución en su país de origen, o sea que básicamente las autoridades del país de origen no le pueden brindar protección. Y cuando digo protección, significa, bueno, su derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad, ¿no? Entonces, si eso corre peligro, la persona puede ser reconocida. Pero ahora, razones por las cuales las personas no van a ser reconocidos. Uno, temas de credibilidad, ¿no? O sea, dices, sí, no puedo volver porque mi vida corre peligro, pero se hace todo el trabajo de determinación de la condición de refugiado y, bueno, llegas a la conclusión de que no es cierto. O sea, hay un problema de credibilidad, entonces ahí no vas a reconocer a la persona. Siempre hay excepciones y hay que analizarlo muy bien, pero bueno, de maneras que no van a ser reconocidas porque, bueno, de buena fe aplicaron, contaron su historia, pero resulta que, o sea, lo que pasaría en el caso de que volverían a su comunidad de origen no constituye una persecución. O sea, su vida, su integridad física, su libertad no corre peligro. Entonces, de buena fe solicitó la condición de refugiado, pero resulta que no entra dentro de los criterios que establece el marco normativo. Y creo que la tercera categoría es la más compleja,
son personas que sí tienen un temor fundado de persecución, pero donde se aplican criterios que llamamos criterios de exclusión, donde, bueno, por los antecedentes de la persona, se llega a la conclusión básicamente que la persona no es digna de la protección que puede ofrecer el gobierno del país de asilo por ya una serie muy limitada de hechos que están, bueno, si les interesa, determinados en el artículo 1E de la Convención de 1951 y tal cual está traducido en la legislación interna también. Pero, bueno, una persona, por ejemplo, que participó en un genocidio no va a ser reconocido como refugiado. Una persona que ha cometido crímenes contra la humanidad no va a ser reconocido como refugiado. Entonces, hay una serie ahí de criterios limitativos, pero en los casos de exclusión sí hay un análisis muy detallado que se está haciendo. Bueno, la persona en estos casos sí tiene un temor fundado de persecución, pero a pesar de contar con ese temor fundado de persecución, no va a ser reconocido. Entonces, eso es ya un poco, espero que eso responda a la pregunta de Daniela. Y sobre la segunda pregunta, hay personas que sí, dicen, mira, yo no quiero trabajar en una empresa como empleado, prefiero armar mi propio negocio, ¿no? Y hay personas que llegan, bueno, es un perfil un poco más visible en la población que viene de Venezuela, pero que tenían su propia empresa y bueno, son empresarios. Lo que les interesa es emprender nuevamente. Entonces, bueno, yo diría dos perfiles ahí, dos personas que, bueno, ya tienen toda su idea empresarial, tienen una trayectoria y a lo mejor hay capital necesario para iniciar una actividad y muchas veces se van a asociar a empresas locales o a socios aquí en México. Y después otro perfil, personas que no tienen esa trayectoria, pero bueno, que sí tienen una idea, mira, podría armar un pequeño negocio. Pues ahí estamos más en la lógica del autoempleo. Y bueno, la orientación hasta ahora es, bueno, ver si las personas pueden beneficiarse de la orientación que brindan iniciativas a nivel local, ¿no? Hay cámaras empresariales, hay instancias del gobierno también que impulsan programas de autoempleo y canalizamos a las personas para que se beneficien de esa asesoría. ¿Sí? Pero creo que sea el trabajo como empleado, el tema del autoempleo, lo importante es que sea todo formal y que a través de eso las personas tengan acceso al IMSS, que pueden cotizar al Infonavit y sí, que pagan impuestos. O sea, todo el modelo funciona si las personas contribuyen, si las personas pagan impuestos, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias por tu respuesta, Florian. También tenemos otra pregunta. Esta pregunta es de Juan Carlos Fonserrada y menciona, Florian, muchísimas gracias por la presentación. ¿Tendrán datos de qué porcentaje de refugiados son jóvenes entre 18 y 29 años? Yo tengo acceso a una estadística por parte de la Comar, pero adelante. Mira, creo que si tienes la estadística a la mano, perfecto. O sea, creo que es una respuesta a Juan Carlos, sí, o sea, vemos que el número de jóvenes en la población, o el porcentaje más bien de jóvenes en la población refugiada, ha aumentado en los últimos años. Pero sí, tal vez compartimos las estadísticas de la Comar. Muchísimas gracias, Florian. Te comparto, Juan Carlos. Hay registro del periodo enero-mayo 2020. Esto es referente al de 19.211 personas registradas en este periodo de tiempo. Tenemos a 3.783 niños y adolescentes que forman parte de este grupo de población. Entonces, bueno, esto consideraríamos también de manera adicional a las jóvenes y los jóvenes que están en el rango de los 29 años
Pero bueno, agrego el dato también que dentro del perfil de población con el que nosotros trabajamos, el promedio de edad es de 24.5 años. Entonces, hablamos que un gran porcentaje de las personas que forman parte de estos programas son personas jóvenes y son personas que además tienen mucho ímpetu de poderse capacitar en la industria 4.0, ¿no? Y es uno de los ejemplos que también utilizamos aquí en Monterrey. Y bueno, esto a través de las instituciones gubernamentales y bueno, con el apoyo de la ACNUR. Entonces, no sé si esto responde a tu pregunta, Juan Carlos. Muchas gracias. Perfecto. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional que quieran compartir. Si no hay alguna adicional, pues entonces son las 7:07. Y si les parece, pudiéramos dar por cerrada la sesión, pero no quisiera dejar este espacio sin antes, Florian, no sé si tengas algún mensaje de cierre que quisieras compartirnos. Pues muy rápidamente, ¿no? O sea, pues primero, muchas gracias por su participación y bueno, por el interés en la temática y bueno, el trabajo que hace ACNUR. Pero creo que, bueno, al final cada uno se convierte un poco en un embajador, ¿no? De esa visión. Y sí, o sea, si a través de nuestro círculo de, bueno, contactos sociales, amigos, la familia, en el entorno de trabajo, podemos contribuir también a vincular esa imagen más positiva del refugiado que sí está comprometido con la comunidad de acogida, del refugiado que sí hace un esfuerzo para integrarse, para trabajar bien, del refugiado que contribuye y que al final no representa una carga sobre los sistemas públicos y los presupuestos públicos, sino más bien contribuye y contribuye a una recaudación que no se hubiera logrado si no estaría esa persona. Creo que es un poco el mensaje principal, ¿no? Entonces creo que cada uno se puede convertir un poco en un embajador de ese esfuerzo de demistificación de la temática. Y probablemente que sí, sé que varios de nosotros han estado en contacto con personas refugiadas sin saberlo, en nuestros entornos de trabajo, en la escuela de los hijos o en otros espacios. Y es justamente eso. O sea, son personas como tú y yo y cualquiera de las personas refugiadas al día de hoy, que sea aquí en México, en otros países, cuando hablas con ellos, la gran mayoría, 1 año, 2 años atrás, nunca hubiera pensado que podría un día ser refugiado, ¿no? O sea, tenías tu vida bien establecido, todo iba bien, y de un día para el otro, o de manera gradual, pero sí dentro de un tiempo relativamente corto, cambió la situación, hasta llegar a un punto donde dices, mira, yo no me puedo quedar. Creo que eso también es un punto importante realizar, que nos puede pasar a todos también, ¿no? Y bueno, así como nosotros estamos educados, capacitados, que tenemos nuestra trayectoria profesional y bueno, estaríamos listos a contribuir con nuestro perfil al desarrollo de una comunidad que tendría que acogernos en un caso eventual. En la misma situación están las personas que llegan a México como refugiados. Pues con eso, muchísimas gracias a todas y a todos. Y bueno, gracias también a los organizadores por generar ese ciclo de conferencias. Creo que ha sido muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Florian, y muchísimas gracias a todas y todos los asistentes que nos han acompañado esta tarde. Agradecemos mucho el poder generar este espacio de conversación y bueno, no olvidamos, el próximo jueves tendremos el panel magistral Formando Comunidad en la Empleabilidad de Jóvenes. Y bueno, contaremos con la asistencia de representantes de las diversas áreas, tanto de la Universidad de Monterrey, Alianza Neo, ACNUR. Y bueno, estaremos encantados de poder coincidir y de poder seguir generando más conversación. Entonces, los esperamos el próximo jueves. Les deseamos una bonita tarde y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.